muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que trabaja en el Festival de la Estación. Para mí es un honor estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, mi familia, tuve la fortuna de nacer en una familia de músicos desde mis abuelos, por parte de mi mamá y de mi papá, los dos eran músicos. Mi papá es concertista clásico, mi hermano es director de orquesta, entonces para mí fue muy natural desde muy pequeño darme cuenta que también me iba a dedicar a esto. Bueno, obviamente tuve la bendición y la grande fortuna de estudiar tanto con Alex Acuña como Dave Weckl. Yo creo que es el sueño de cualquier baterista en el mundo de poder estudiar con estos maestros. Yo era un niño, tenía 14 años, 13, 14 años cuando empecé a estudiar y me aceptó Alex Acuña para estudiar privadamente con él en Los Ángeles y también con Dave Weckl. Así que fueron dos figuras muy importantes, especialmente Alex Acuña, porque fue una persona que siempre me inculcó mucho, más allá del estudio, de tener una disciplina y de tener la voluntad muy grande de seguir adelante en la música. Pero más que nada me invitaba a las grabaciones que él hacía, me invitaba a sus conciertos, compartimos muchas cosas juntos y bueno, para mí fue un maestro, lo sigue siendo y sigue siendo una figura central en mi carrera y en mi vida. También con Dave Weckl, lo que me inculcaron y que siempre se me quedó muy grabado es de que no, sobre todo Alex Acuña me inculcaba a no copiar a nadie, a buscar una voz propia, a buscar un estilo propio y eso de no repetir a nadie más, porque era lo que me iba a dar después la pauta para poder trabajar. También en Los Ángeles tuve la posibilidad de trabajar con muchísimos músicos buenísimos, con Otmaro Ruiz, con John Peña, con Abraham Laboriel, y yo era un niño, tenía 15, 16 años cuando empecé a tocar con ellos, y también eso me sirvió de muchísima experiencia para lo que después iba a venir en el futuro, pero también en ese presente fue súper importante porque adquirí mucha experiencia junto con ellos. Bueno,
Mi hermano, el director de orquesta, él ya vivía en Milán, él estudiaba dirección de orquesta en el Conservatorio Giuseppe Verdi. Y yo vine varias veces de vacaciones, no era así como que el plan de vivir en Italia, pero como el tercer viaje que hice, él me dijo también que me inscribiera al conservatorio, que hiciera la audición, porque yo estaba en Los Ángeles, estaba entre Tijuana y Los Ángeles, y me dice, oye, ¿por qué no te inscribes? Prueba a ver si igual haces la audición y igual te escogen. Había muchísimos músicos de música clásica, obviamente, de gente que tocaba en la marimba, tocaba Bach, tocaba un montón de música preciosa, pero yo dije, bueno, yo no sé qué presentar, porque yo estudié también música clásica, percusiones clásicas en Tijuana, pero no era así como que mi fuerte, ¿no? Y llegué al conservatorio, hice la audición, leí una primera vista, una cosa para tarola, y lo que hice fue improvisar, hice un solo, y después pasaron como 2 meses y la comisión me escogió a mí, dentro de todos los músicos que había, me dieron el único lugar disponible. Everyone should be so quick to listen and slow to speak. Take note of this. Everyone should be quick to listen and slow to speak. Do not don't be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring to them. All things were made from contemplation of the one. So all things were born from adaptation. This ascends from the earth into the skies, and then again descends from the sky and goes to earth. Receive the power of things above and things below. The power above and things below. You will drive away all shadows and blindness. You will drive away all shadows and above, below, as above, so below. Above, so below, as above, so below. Above, so below, as above, so below. Above, so below, as above, so below. El flamenco es como si me hubiera encontrado él a mí. Yo siempre me ha gustado este tipo de música, pero no había tenido, digamos, un contacto tan directo
Cuando vivía en Milán, hice un par de conciertos con un bajista que es el bajista de, bueno, fue el bajista de Paco de Lucía, se llama Carlos Benavent. Y estábamos ensayando en su casa, él vive en Barcelona, y estábamos ensayando en su casa y me regaló dos discos, me regaló un disco de Diego Amador y un disco de Jorge Pardo, y me dijo, mira, escúchate estos dos discos, seguramente te van a gustar, este es un pianista muy joven que acaba de salir, y el otro obviamente es un saxofonista también histórico del flamenco jazz en España. Y bueno, yo recuerdo que regresé a mi casa ese día, puse el disco de Diego Amador y sí, puedo decir sin problema alguno que mi vida musical cambió desde ese día porque me di cuenta que no entendía nada. O sea, de esta música me encantaba, pero no entendía absolutamente nada del ritmo, de dónde estaba el uno, digamos, en el tiempo. Y dije, me acuerdo que me dije, no sé cómo voy a hacer, pero quiero tocar esta música y quiero tocar con este músico y me encantaría desarrollar y aportar porque era una música donde no existía, o sea, no había batería, entonces estaba solamente percusión, estaba el cajón, estaba otros elementos, pero la batería no estaba, entonces yo me imaginaba ya mi batería, o sea, mi sonido en esa música, pero no tenía los elementos ni las bases para poder hacerlo, entonces pues pasaron como otras 2 semanas y el mismo Carlos Benavent me invitó a otro festival en Bilbao y casualmente en ese festival estaba también Diego Amador con su grupo. Y pues me acuerdo que llegué con un CD player, de esos que se utilizaban en los años, bueno, en el 2000 y algo. Y llegué, después le dije, Diego, mira, escuché tu disco, me encanta tu música, te quiero compartir un poco de mi música también. Y dijo, sí, a ver, pónmela. Y se puso los audífonos, le gustó mucho. Y me dice, oye, pónsela también a mi bajista, que seguramente le va a gustar. A Miguel Vargas, que en paz descanse. Y también estuvimos ahí compartiendo un ratito y me dijo Diego, oye, pero tú quieres estudiar flamenco, ¿cómo está la situación? Le dije, sí, me encantaría obviamente adentrarme en este tipo de música. Me dice, bueno, tu primer problema es el geográfico, porque si vives en Milán, ahí va a ser muy difícil que encuentres el flamenco. Para aprender el flamenco tienes que mudarte o irte a Andalucía, a Sevilla o a alguna ciudad en Andalucía. Y le dije, pues yo me iría ya, o sea, si es por eso, no tenía nada que perder, no tenía nada más más que estudiar. Tenía muchas ganas de estudiar flamenco. Y él me dijo, mira, habla con mi bajista que tiene una casa muy grande en Sevilla y tiene muchas habitaciones libres, igual te puede o alquilar o rentar o así. Y hablé con Miguel Vargas y Miguel me dijo, no, vente a mi casa, no hay ningún problema, te puedes quedar ahí el tiempo que tú quieras. Y así fue, yo a la semana siguiente ya estaba en Sevilla, me había mudado a Sevilla y básicamente desayunaba, comía, cenaba y dormía con el flamenco. O sea, era mi vida en ese momento y bueno, en parte lo sigue siendo, pero fue un momento donde me adentré totalmente a esa música, a ese arte, a esa forma de vivir también. Y bueno, después con el tiempo empecé a desarrollar cosas también con la batería. Me iba a los ensayos de Diego Amador, de su grupo, me iba con Miguel Vargas, íbamos a los ensayos, yo no tocaba en ese grupo todavía. Estaba Luis Amador, el sobrino de Diego, en el cajón y empecé a aprender y a entender un poco más, ¿no? Pero bueno, intercambiábamos información, yo le enseñaba a Luis un poquito de jazz, de música latinoamericana y él me enseñaba también ritmos de flamenco y así empecé a aprender y empecé a desarrollar poco a poco en la batería, aunque todavía no lo tenía tan claro, pero como repito, vivía y soñaba con el flamenco día y noche. El hecho de haber participado y compartido muchas cosas en este barrio, en las 3000 viviendas, que es un barrio por excelencia famoso, digamos, tanto por los artistas y también es un barrio muy peligroso. Pero como yo iba con el bajista de Diego y Diego mismo habló con la gente del barrio y les dijo que a mí obviamente no me hicieran nada, básicamente. Pero sobre todo lo que aprendí y lo que se me quedó, digamos, de mucho impacto fue yo después de haber de haber estudiado con Alex Acuña, con Dave Weckl y de estar en Italia. En el barrio de las 3000 viviendas, mis maestros eran niños de 5 o de 6 años que me enseñaron a cómo tocar, cómo acompañar con las palmas, cosas de cajón también. O sea, fue una forma de reencontrarme también con una parte
muy profunda de mí mismo, ¿no? Y fue muy bonito, fue de mucha riqueza, de mucho enriquecimiento, de mucho aprendizaje y sobre todo, bueno, con la cultura también nunca me sentí como, digamos, no hay mucha diferencia porque siempre me sentí con ellos desde el primer día como si fueran la cultura también nuestra, ¿no? Y sobre todo que es muy difícil, sí, ser aceptado siendo no gitano de la comunidad gitana, pero en mi caso, bueno, a mí me dicen mexicano, de hecho, en lugar de mexicano, mexicano, porque lo que sí aprecian ellos es la humildad y el respeto, sobre todo, que uno le da al flamenco, que para cualquier gitano es la máxima, ¿cómo se dice?, el tipo de música y el arte y la forma de vivir del flamenco. Yo siempre lo he tratado con mucho respeto, con mucha dedicación y después cuando ya desarrollé lo que desarrollé con la batería en el flamenco, siempre hice cosas que nunca molestaran al flamenco y que vinieran desde la raíz, desde la base, para después poder también meter un poco de mi creatividad a este tipo de música y que se pudiera mezclar de la mejor manera, ¿no? Siempre partiendo del respeto y de la humildad hacia este tipo de música. Huellas de piel, huellas de sol.